Bueno, buenos días todavía. Es un placer de presentar Juan Carlos Ocampo. Es un líder comunitario mezquito en la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Ah, Aboga contra la invasión de tierras por parte de empresas mineras y forestales. Lucha por el derecho de la protección estatal y la defensa de los derechos indígenas y comunitarios, que por la ley los derechos sobre las tierras indígenas y su explotación son comunales y deben hacer en consulta con las comunidades locales. Es activista de la organización indígena Fundación Rilaca Comunitaria y trabaja con unas 30 comunidades mezquitas cuyas tierras habrían sido invadidas ilegalmente por los colonos ganaderos. Gracias para venir y presentar sus ideas con el simposio de mesa. Muchísimas gracias. Tita Niamni, buenos días a cada una y a cada uno. Agradezco la invitación, agradezco también la idea de poder organizar este simposio o este encuentro, este debate. Em, También creo que es importante recordar a tanta gente indígena, a tanta gente afro negra, muchas gracias por todo lo que nos enseñó ayer, que sufre tanto en los territorios. También como indígena, tengo que decir que hay que tener muy presente también todo lo que sufre la madre tierra, con todo lo que está pasando, ¿no? He preparado una presentación, espero poder cumplir dentro del tiempo, quizás un poquito antes, para poder tener un par de preguntas al menos, enfocándome un poco en esas estrategias en las que ha operado o a través de las cuales ha operado el colonialismo. Probablemente muchas de las ideas que comparta ocurren también en otros territorios, porque no es muy distinto, ¿no? Y la he titulado en ese sentido sobre algunas estrategias de colonialismo, una visión desde la mosquitia. Con el mouse. Ya. Bueno, voy a presentar primero una definición conceptual de colonialismo y colono, que son los dos conceptos que están en el fondo de todo esto. Luego hay varias estrategias de colonialismo, de cómo opera el colonialismo. Luego también, ¿qué es lo que hay de fondo en toda esta lucha? Y también otras áreas relevantes desde las que opera el colonialismo. Y hay varias cosas muy importantes para decir. Esta presentación es una presentación muy general, porque cada una de las estrategias puede tomar horas debatiéndose y analizándose, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es importante decir que esto es parte de los aprendizajes y de las experiencias y de la herencia que tenemos desde las comunidades con las que trabajamos, desde las organizaciones con las que hemos colaborado, desde los espacios que hemos creado, ¿no? El colonialismo se puede debatir, ¿no? Sobre distintas formas de definirlo. El concepto con el que yo me siento muy identificado es un sistema de dominación en el que un Estado o potencia extranjera o cultura dominante establece control sobre otro pueblo, territorio o cultura, tanto a través de la ocupación física como la imposición de un modelo de saber, de poder y de civilización que destruye, subyuga y relega a las sociedades colonizadas a una posición de inferioridad a nivel económico, político, cultural e epistémico. Y al final lo que va buscando es desaparecernos culturalmente.
y en muchos casos desaparición física también, como ha pasado con muchos pueblos en algún momento de la historia. Y es muy importante tener en cuenta que en el fondo de lo que se trata es de cómo la civilización o los países en nuestra región llevan a cabo el poder. Lo que está en el centro es el uso del poder. ¿Qué es el poder y para qué se utiliza, no? Y en ese sentido, uno de los autores que ha hecho un análisis muy interesante sobre esto es Michael Foucault, que habla, ¿no?, del poder no solo como algo que se impone o de algo que se tiene y se ejerce, sino de relaciones que son institucionales, pero también de práctica y de discurso en la narrativa pública o en lo que se escribe o en los medios de comunicación, a través del cual se impone un sistema distinto, ¿no? Y no solo se impone desde arriba, también se internaliza en nuestras conciencias, en nuestros saberes, en nuestras maneras de ver, en nuestra cosmovisión, creando subjetividades funcionales a la lógica del colonizador. O sea, al final podemos terminar creyendo que estamos defendiendo nuestros intereses cuando en realidad estamos defendiendo los intereses de ese sistema dominante. Y aquí una pregunta muy válida hacerse es, después de 500 años de colonialismo, ¿cuánto hemos interiorizado? ¿Cuánto de lo que hoy planteamos más bien es una réplica de lo que estamos siendo espejos de ese sistema, ¿no? Ahí hay mucho para seguir debatiendo, digamos. Este es otro término muy importante. Alrededor de ese sistema colonial, pero había alguna cosa más importante también que quería decir acá, es que en el concepto he introducido el término de cultura dominante para hacer referencia a los procesos culturales que tienen lugar dentro de nuestros países. Lo que mencionaba Tindinisca, en Nicaragua nosotros tenemos un proceso de colonialismo interno muy avanzado, muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por un lado, la izquierda en América Latina no cuestiona a Ortega porque no conciben que haya un proceso de colonialismo interno. No conciben que lo que pasó hace 300, 400 años en varios países esté pasando hoy dentro de Nicaragua con un gobierno que llegó con esta ola progresista que comenzó en el 59 con la Revolución Cubana y que habló de la llegada de un modelo distinto donde habían derechos para todos. Este concepto de colono está enfocado principalmente en los procesos de colonización y despojo que estamos viviendo en este momento, que estamos viviendo los últimos 20, 25 años. No es un concepto que hace referencia a esos actores colonos históricos, ¿no? Es más enfocado en lo que estamos viviendo los últimos años, o las últimas 2 décadas. Y es que definimos colonos como todo actor natural o jurídico que impone prácticas violentas o no, que cambian para bien o para mal a un ritmo muy acelerado la política, la cultura, la economía y la relación con la madre tierra, y a favor de actores externos o de un sistema externo, como una ampliación de cultura o de las culturas y modelos de desarrollo dominantes sobre una cultura en resistencia o sobre culturas en resistencia, que son nuestras culturas, ¿no? Es importante tener en cuenta entonces, tener en presente ese concepto de colonialismo y el colono como actor, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Cuál es la lucha de fondo? En el fondo hay una lucha entre el ser y el tener. Los pueblos indígenas tenemos una forma de vivir la vida fundamentada en el ser. Todo el extractivismo, toda esa cultura externa que nos está invadiendo está enfocada en tener, en acumular, en controlar. Nosotros estamos enfocados en vivir. El sistema externo está enfocado en la productividad, desde distintos modelos, ¿no? Desde distintos enfoques. Por ejemplo, la academia o los catedráticos sabrán, uno de sus maneras de medir su productividad es cuántos artículos científicos publican por año, ¿no? Y cualquier empresa extractivista, su productividad está fundamentada en cuántas ganancias generó en el año. De todas esas empresas que están, tienen esa finalidad. Y nosotros, desde nuestra manera de vivir la vida, somos un obstáculo a ese modelo de acumulación.
está en juego lo colectivo versus lo privado. Nosotros tenemos un sistema de vida desde donde la propiedad de la tierra, donde el proceso de toma de decisión, donde la representación está en función de procesos colectivos. En cambio, todo ese sistema de afuera viene en función del privado y viene en función, en un principio, del quien ejercía el poder político. En los últimos 30, 20 años ha cambiado a quien tiene el poder económico en nuestros territorios. De manera que en nuestros países el capital internacional incluso condiciona a los políticos de nuestros países para operar en nuestros territorios y se vuelven un instrumento más bien de ese sistema que viene de afuera. Está en el fondo el poder para dominar versus una existencia armoniosa. El poder para dominar y transformar de esa cultura mestiza, externa, versus una existencia armoniosa donde por 300 años, por 400 años, seguíamos viviendo en el mismo punto y la frontera agrícola desde nuestras comunidades no avanzaba ni un kilómetro, porque el bosque sigue en pie y nuestros sistemas agrícolas de manera autosostenible, de manera autosuficiente, se han mantenido en el tiempo. Y últimamente, sobre todo desde probablemente del año 2000 para acá, cuando aparecen Facebook, Instagram y todo, y ahora con la inteligencia artificial, está en el fondo también una lucha entre lo esencial y la imagen, ¿no? Nosotros luchamos por lo que es esencial para la vida, desde nuestra cosmovisión. En cambio, estos sistemas están enfocados en la imagen y en la atención para monetizar precisamente eso. Ya el ser humano o las personas ya no solo son un instrumento del trabajo, sino también son el producto, somos la mercancía en este sistema. Muy bien. También en el fondo está lo indígena versus lo no indígena y enfocado en destruirnos, ¿no? Lo nuestro frente a lo del otro. Para eliminar lo nuestro, ocupan y despojan lo nuestro. Y más adelante lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Pero también lo que tenemos y lo que viene de afuera. Hay una lucha muy grande entre eso. Entonces, yo, por ejemplo, siempre he cuestionado en mi comunidad o en otros lugares, comunidades indígenas que llego, por ejemplo, que cultivan coco. Y mucha gente en la comunidad prefiere unos 500 mililitros de Coca-Cola a un agua de coco. Ya sabemos el impacto de la Coca-Cola a largo plazo y el impacto del agua de coco, tanto en la economía como en la salud. Pero también en este trasfondo está lo que somos versus lo que podemos ser. Los pueblos indígenas, hay gente que cree que tenemos la defensa de nuestros derechos, nuestra cosmovisión tiene que ver con quedarnos como en un museo en el tiempo de manera muy conservadora. No es cierto. Estamos evolucionando también, pero estamos evolucionando en una visión distinta. Entonces se juega mucho con eso y decir, es que tenemos que desarrollarlos, entonces hay que civilizarlos, hay que incorporarlos, hay que desarrollarlos, ¿no? Entre tantos otros más enfoques, cambiando, buscando cómo cambiar lo que somos. Pero también está en fuego, y eso entre lo que somos y lo que podemos ser es también a lo interno, entre nosotros mismos. Pero lo que somos versus lo que creen que somos o lo que quieren que seamos es en relación a los actores de afuera o a ese sistema externo, ¿no? Y al final en juego está nuestra existencia versus la imposición de modelos dominantes, que es modelos dominantes que no son nada pacíficos, ¿no? Son sustentados en una cultura de la muerte, son sustentados en una forma de generar capital muy agresiva. Se podría seguir hablando de esto, pero vamos a seguir. La primera estrategia muy importante, y me centro en eso porque ha tenido un impacto grande en toda nuestra historia y sigue presente, es la invasión. Y la invasión, su consecuencia inmediata es el desplazamiento. O, por otro lado, la supuesta integración. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, el indígena que está quedando en la comunidad es aquel que está dispuesto a trabajarle al colono en un salario o en un pago que bien podría calificarse como un sistema de esclavitud moderna, por el bajo costo que te ponen y por el trato que te dan. Pero en el fondo, transformando a quienes eran dueños de esas tierras
en trabajador de uno que ha ocupado su tierra con violencia. Es gravísimo. Entonces, ahí está la invasión del territorio. La primera invasión la comentaba el estimado Taupla, Ezequiel, con la llegada de Cristóbal Colón, que desarrolló todo un proceso, ¿no? Pero hay muchos más eventos y al rato también les voy a plantear varias de esas, de esos eventos históricos que han pasado que dan cuenta de esa invasión. Y la última invasión que estamos viviendo es el despojo de nuestros territorios en Nicaragua, de entrar a ocupar nuestros territorios de manera violenta. Luego también hay una invasión de nuestro pensamiento, de nuestros saberes, de nuestra cosmovisión, que cuestiona quiénes somos, desplazándola por otra, que es la que viene de afuera, que es distinta, ¿no? También hay un desplazamiento de nuestra cultura. Y es muy evidente, por ejemplo, en Nicaragua, cómo, sobre todo en los últimos 10 años, están desplazando nuestra cultura. Nuestra cultura, nuestra identidad está relacionada con quiénes somos. ¿Por qué hacemos las cosas? No son un evento en el calendario para hacer un evento ahí y cultural. No es folclore, no es simplemente una obra de arte ahí en una imagen. No, es mucho más profundo. Está conectado directamente con quienes somos. Entonces, desplazan el pensamiento y nuestra cultura por una cultura distinta y banalizan nuestra identidad y nuestra cultura, ¿no? También hay una invasión muy fuerte de la religión. Y probablemente en la cultura mixquita, el impacto de la religión es uno de los más fuertes que hay. ¿Por qué? Nos hemos apropiado tanto como pueblo del cristianismo que hay mucha gente que no concibe que le hablemos de la madre tierra. Y digo yo, en este momento que nos están despojando del territorio, revitalizar nuestras maneras de espiritualidad ancestral enfocada en la madre tierra es fundamental para poder fortalecer nuestros procesos de resistencia. La religión satanizó nuestros bailes. Hasta hoy, cuando uno escucha una canción en Misquito hay una expresión que dice, baja setan lawan ka. Dawan lawan cabal. Se hace diferencia entre setan lawan ka y dawan lawan. ¿Qué es? Setan lawan ka, la música del diablo versus la música de Dios. Es literal lo que hoy en día seguimos, o sea, en eso. Y la religión satanizó también la medicina tradicional. Digo que será brujería. Y es muy interesante, ahí se puede también pasar mucho tiempo analizando cómo la medicina tradicional ha sobrevivido. A mí me parece fascinante, por ejemplo, que una persona que tiene una enfermedad, cualquier enfermedad, un dolor de cabeza, una gripe, un resfrío, lo que sea, que pueda estar el domingo de la mañana en la iglesia rezándole al Dios cristiano para que lo cure. El lunes estar en un hospital frente a un médico haciéndose un examen. Y el martes en la tarde estar en una montaña haciendo un ritual. Es un sincretismo brutal de lo religioso, la medicina convencional y la medicina tradicional. Eso pasa, ¿no? Entonces, pero todo esto que hemos vivido en estos 300, 400 años de colonización tiene una nueva forma, mucho más agresiva, desde la llegada del Frente Sandinista, la segunda llegada del Frente Sandinista al poder, que es en el 2007, que es el totalitarismo. Porque en nuestros sistemas democráticos, en medio de todo lo que hacen mal, de todo el proceso de colonización que he venido describiendo, lo que ha hecho el totalitarismo de Ortega o del Frente Sandinista es que ha utilizado la represión y la censura para eliminar cualquier expresión organizativa. Entonces ya no es solo que te están acabando, ya es que no puedes hacer ni decir nada porque vas preso. Se ha utilizado la narrativa de un falso golpe de Estado para acabar con la lucha de los pueblos indígenas también. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que pasó en Nicaragua en el 2018 entre la lucha histórica que tenemos como pueblos indígenas. Pero el Frente Sandinista ha hecho lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, aunque en el 2018, invitado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, participé del diálogo nacional,
Yo no llegué ahí porque perteneciera a un partido político. Yo no llegué ahí porque fuera parte de alguna organización nacional. Yo estaba sembrando cacao en mi pueblo, trabajando con mi comunidad, organizando a las comunidades para defendernos de los invasores, de los colonos. Pero lo que el Frente Sandinista dice de mí hoy es que soy golpista, que soy agente de la CIA, que soy financiado. Entonces, ¿cómo es posible? Con orden de captura, le metieron colonos a mi propiedad, en mi comunidad, que no es mía, es de la comunidad, pues, pero mi familia tiene derecho de uso sobre ella, ¿no? Entonces, y coincide con otro proceso, que es este proceso de invasión, y más adelante les voy a explicar un poco más, pero ¿qué es lo que pasa? En el pasado, todos estos procesos de colonización se enfocaban en extraer los recursos de nuestros territorios. Hoy es en quitarnos el territorio. Es mucho más, un avance mucho más importante y grave porque nos quita la posibilidad de un proyecto político propio centrado en el territorio, ¿no? Y es un proceso en constante transformación al final. Un poco viendo el tema de la invasión y el desplazamiento. Entre 1625 y 1860, la Mosquitia fue una colonia inglesa. En 1860 hay un momento muy importante porque se firma el Tratado de Managua entre el gobierno de Nicaragua y el Imperio Británico, que básicamente planteó el proyecto de autonomía que el Imperio Británico, con sus luces y sombras, había respetado. El pueblo misquito tuvo en su sistema político, por influencia de la colonia inglesa, un sistema monárquico. Y en ese sistema monárquico tuvimos 14 reyes misquitos. Y fueron casi 235 años en ese proceso. El año pasado se cumplieron 130 años de la incorporación forzosa a Nicaragua. O sea, que el periodo que fuimos parte del protectorado de la Mosquitia es mucho más largo, es del doble casi de largo, que el periodo del que hemos sido parte de Nicaragua. La incorporación forzosa se da en 1894. En ese momento era presidente de Nicaragua José Santos Zelaya. Y habían varias cosas que estaban pasando a nivel mundial. Y una cosa era que en Estados Unidos, más o menos en 1875, terminó la guerra civil que unificó a Estados Unidos. Y Estados Unidos empezó a surgir como una potencia mundial y hubo interés en el famoso Canal de Panamá, que es una constante histórica en nuestra historia. Y hubo un declive del Imperio Británico y del Imperio Español. Entonces, aprovechando esa coyuntura, y José Santos Zelaya, considerado como uno de los presidentes que modernizó Nicaragua, porque llevó el tren, llevó el telégrafo, la luz eléctrica a varios lugares y todo esto, el gobierno estadounidense en la época le dijo, mira, necesitamos abrir un canal. Y el país en Centroamérica que tiene las mejores condiciones son ustedes, porque tienen un lago y un río, lo que hay que abrir es muy poco. Y de aquello le dijeron, miren, pero tenemos un problema, es que esa otra parte es de los misquitos. Invadan, violando el Tratado de Managua de 1860. Y esa incorporación forzosa se legalizó luego en 1905. Y como bien decía Tininisca, la academia y los historiadores nicaragüenses hablan de una reincorporación. ¿Y cuándo fue la primera incorporación? Les pregunto yo. Y hablan de un proceso civilizatorio de la Mosquite que llevó el desarrollo a la región. Y luego, después de la formalización de ese atropello, el primer gran atropello que ocurre en 1905 con el Tratado Harrison-Altamirano, empieza luego la economía de enclave, casi de 1930 hasta 1975 más o menos, que empezaron a extraer oro, madera, caucho, diversos recursos marítimos, lo que entonces fue la Standard Fruit Company, hoy en día Chiquita Brand, que sigue vendiendo bananos en Estados Unidos y otros países en Europa, sembró bananos también en Nicaragua, pero fue de los países con menos cantidad de área, no sé por qué, pero fue de los países que menos sembró. Sin embargo, estuvo presente también. Entonces fue pan para hoy y hambre para mañana.
Yo me puse a hacer un ejercicio, una vez discutiendo, analizando esto con varios liderazgos, de qué hubiera pasado si la Standard Fruit Company se le hubiera ocurrido depositar $10,000 en 1950 a favor de las comunidades indígenas a un interés del 10%, que es lo que ha ganado la Bolsa de Valores los últimos 100 años, la Bolsa de Valores de Nueva York. Fueran $7 millones en 75 años, $7 millones y un poco más. Son $10,000. ¿Cuántos miles de dólares sacaron de nuestros territorios? No hicieron nada por nosotros, ¿no? Fue una explotación total, no hubo desarrollo. Fue lo que algunos teóricos y críticos del manejo forestal o del aprovechamiento forestal hablan de descremar el bosque, empobrecer el bosque, deteriorar el bosque, porque sacás todo y no dejas árboles para que se reproduzcan. Y otra cosa importante es que más o menos 33, 35 llega Somoza al poder. Entonces, de 1894 hasta 1987, cuando se negocia la nueva constitución política de Nicaragua, ya casi al final de la guerra, el Estado nicaragüense no reconoció la existencia de los pueblos indígenas. Para esa época, desde la incorporación, todo lo que hoy son territorios que nos han reconocido eran tierras nacionales, eran tierras baldías, eran tierras que cualquiera podía ocupar. Y aunque en este momento se ha reconocido el derecho al territorio, el derecho a la autonomía de las comunidades indígenas en la Constitución, hay que tener en cuenta también que no se ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas del Pacífico Centro y Norte del país, solo los pueblos indígenas del Caribe. En el Pacífico Centro y Norte están los Chorotegas, los Matagalpa, los Naoba, los Sutiaba. Matagalpa. A ellos no se les ha reconocido. Y no es que no hayan expresiones, no es que no existan todavía, hay personas. Yo, por ejemplo, yo personalmente, Rendel también, probablemente Latininista, Reinaldo, varios. Conocemos a varios líderes de esos otros pueblos. Y hubo un proyecto de ley nacional para reconocerlos a todos y nunca se aprobó. Entonces, y la guerra civil del 81 al 89 cometió múltiples violaciones a derechos humanos. Hay muchas cosas que se puede decir de eso, pero uno primero fue el desarraigo de las comunidades. Para quitarle poder a la base social de la contrarrevolución, quitaban las comunidades y las ponían en un solo lugar, donde había una base militar, para que no apoyaran a la contrarrevolución. Y eso políticamente lo que planteaban era que era como era un Estado socialista, eso era una economía planificada, centralista del Estado. Pero en el fondo lo que había era eso, nunca lo reconocieron públicamente. Reclutamiento forzoso de muchos jóvenes mosquitos y mayanga, que muchos de ellos murieron en la guerra. La Navidad Roja, una masacre de familias y comunidades misquitas en el río Coco, en la Navidad de 1982, simplemente como venganza de la participación de los misquitos en la contrarrevolución. Evento histórico que es un expediente de violación de derechos humanos que continúa impune, que continúa abierto y que el ejército de Nicaragua niega. E incluso varios investigadores internacionales también niegan, diciendo que no hubo evidencia de que realmente hubiera un genocidio. Destrucción de patrimonio familiar y comunitario. Mucha gente en esa época, por ejemplo, un poco lo que decía Tininisca también, de un sistema de ganadería indígena. Mucha gente tenía mucho ganado en esa época. Por ejemplo, en mi caso particular, mi abuelo, el papá de mi mamá en San Nilaya, tenía 500 cabezas de ganado en el 79. La mitad se la comió el Frente Sandinista, la mitad se la comió la contrarrevolución y a mi abuelito lo mataron en la guerra y mataron a dos tíos míos. Y hoy todos esos terrenos que mi abuelito tenía con ganado lo están ocupando los colonos para ganado. ¿Qué hubiera pasado si eso no hubiera pasado? ¿No? Y así, mi caso es uno de miles más de familias, ¿no? Es importante decir que en 1987
en febrero, se aprueba la Constitución Política de Nicaragua, que sustituye a la Constitución Política de Somoza. Luego, en noviembre de ese año, concretamente el 30, se aprueba la Ley de Autonomía, que reconoce el derecho a la autonomía, al territorio, a un sistema propio. Y como bien decía Renden en una de sus intervenciones, el Estado nicaragüense hoy en día tiene una narrativa de que nos dio derechos, de que es lo mejor que le ha pasado a los pueblos indígenas, que han restituido derechos. No es cierto. Reconocieron un derecho que siempre hemos tenido, que siempre hemos defendido, ¿no? Y del 90 al 2004 fue un periodo político donde empezaron a funcionar los gobiernos regionales, pudo haberse consolidado un proyecto de autonomía, pero, aquí hay un pero muy grande y una autocrítica que tenemos que hacernos como pueblo, es que no fuimos capaces, no digo fuimos, aunque yo era niño, pero somos parte, somos la generación que sigue y tenemos que aprender, de crear instituciones regionales sólidas que le hicieran contrapeso a ese poder político central. Partiendo de que también Nicaragua tiene una democracia débil, pues, a nivel nacional. Y uno de los grandes errores o cosas que no se hicieron bien es que el proyecto de autonomía es un diseño de arriba hacia abajo. Si uno ve la estructura del gobierno regional, es una copia de la forma de estructurar y de funcionamiento del Estado central. No es un modelo de autonomía nacido desde las comunidades. Y no se desarrolló cosas como, por ejemplo, una política fiscal propia. El tema de seguridad, dejamos en manos del Estado nacional la policía y el sistema de justicia. De ahí viene un poco lo que decía Tininisca también. Vas a poner denuncias y ni te las reciben hoy en día. Un poco distinto, por ejemplo, a las autonomías que hay en España, a la catalana, a la vasca, que tienen sus propias policías, ¿no? No se consolidó, aunque se avanzó un poco, pero no se consolidó aspectos centrales como el tema de la salud, la educación, la administración pública, la administración de la justicia, la inversión en desarrollo, entre otras cosas más. Y planteamos nosotros hoy, porque hay que recuperar la institucionalidad democrática en Nicaragua, y eso pasa por una refundación de ese Estado, y en esas reformas planteamos la necesidad de un modelo político apartidario dentro de las regiones autónomas. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han funcionado como caballito de Troya, que nos dividen y nos debilitan dentro, ¿no? Y también hubo una élite política conformada por exmilitares que por un lado no tenían experiencia de administración pública, eran guerrilleros y lo único que sabían era matar. Entonces, no es sorprendente lo que está haciendo Ortega, matando a disidentes, encarcelando y persiguiendo, es lo que han hecho desde los 80. A mucha gente les puede parecer sorprendente, pero ellos lo han hecho siempre y lo han hecho de manera impune. Pero administrar un Estado y sacar adelante un país, eso no lo han hecho nunca. La invasión actual que la genera, lo que les comentaba hace rato, 3,6 millones de hectáreas, casi el 30% del territorio nacional, titulado a favor de las comunidades indígenas, 1,8 millones actualmente invadidas, casi el 50%. ¿Qué genera todo eso? Y ese 1,8 millones invadidas en los últimos 10 años. O sea, más del 95% de esa área, cuando llegó el Frente Sandinista, no habían mestizos ahí. Primero, la concentración de la tierra en Nicaragua. En parte, entre varias otras cosas, ocurrido por una ley canalera del 2014, que aprobó el Estado nicaragüense dándole en concesión a un empresario chino para que hiciera el famoso canal interoceánico. Otra vez. Y aunque nunca se hizo canal interoceánico, yo espero, ojalá que nunca tengamos un canal interoceánico en Nicaragua, lo que sí generó fue un proceso de especulación y de despojo de tierra de comunidades campesinas en esa zona. Y esa gente vendió sus tierras, amenazados, muchos se los quitaron y se fueron hacia la parte norte del país a invadir nuestros territorios.
Eso generó una ola muy grande de gente invadiendo nuestros territorios. Y por eso es que la crisis del 2018 en parte surge por el liderazgo del movimiento anticanal campesino que se opuso a ese proceso, ¿no? La otra es que la explosión demográfica de los últimos 20 años. La gente que nació en los 90 ya tiene 35 años, ya formó su familia. Entonces van buscando tierra y para el campesino, para el agricultor, que para nosotros son los colonos, eso pasa por aumentar su área de tierra. Entonces, ¿dónde hay tierra? Allá la gente, allá hay tierra, que nosotros no estamos deforestando, pues. Luego, aumento de la desertificación del país. El corredor seco que pasa por el centro del país se está expandiendo. Entonces, los ganaderos necesitan áreas donde llueve. ¿Y dónde llueve? En los territorios indígenas. Un modelo agroexportador en expansión. Si uno compara la matriz económica de Nicaragua de 1850 con la matriz económica de Nicaragua del 2025, es muy parecida, centrado en productos de exportación. Impunidad y violación a derechos humanos. La penetración de rutas de narcotráfico por el centro del país y la expansión de la ganadería. ¿Los colonos qué son? Son familias campesinas pobres, guriseros, madereros, comerciantes rurales, grupos armados, grandes ganaderos, políticos y empresarios con inversiones agropecuarias. Pero también hay colonos que respaldan ese proceso. Ahí tenemos diputados, concejales regionales y municipales, alcaldes, autoridades comunitarias, autoridades territoriales, muchas de ellas impuestas, y familias comunitarias que son base social de los colonos dentro de nuestras comunidades. O sea, para nosotros el colono no solo es el no indígena, es también el indígena que, como decía Foucault, que ha cambiado su subjetividad y apoya ese sistema externo en contra de nuestro modelo histórico que tenemos. Consecuencias inmediatas, más de 1.5, esto es una filmina de hace 2 años, pero la última actualización es más de 1 millones de hectáreas invadidas, más de 77 indígenas asesinados, muchos de ellos líderes, muchos de ellos mientras estaban cultivando su tierra, más de 20 organizaciones indígenas suspendidas de derechos humanos, políticas. El caso más emblemático es Yátama, que fue suspendida 6 meses antes de las elecciones regionales del año pasado, para que no participara. Primeras elecciones regionales en casi 35 años en territorio indígena sin partido indígena. También al menos 3 comunidades quemadas y arrasadas. Polopayos en octubre del 2015, puse 2025, pero 2015. Huilo, el 11 de marzo del 2023, era la segunda vez que quemaban esta comunidad los colonos. Y Alal, el 29 de enero del 2020. Más de 3.000 familias desplazadas forzosamente. Este es un dato del 2017, porque se hizo un censo en esa época. Sabemos que es muchísimo más, pero no hemos podido medir la cantidad de gente que ha salido. Solo en Costa Rica, la unidad de refugio dice que ha recibido 11.000 solicitudes de refugio de gente indígena y afrodescendiente que viene de estos territorios afectados. Solo en Costa Rica. Nuestras estimaciones andan por probablemente 15.000 personas indígenas que están en paro. Con comunidades invadidas, hay hambre, inseguridad, alta migración, eh, muchas mujeres violadas, formación de familias forzosas para adquirir derechos a tierra, con la minería, contaminación de suelos y ríos. Y esto era el tema que a mí en un principio me dolía mucho. No es que no me duela hoy, que es que cuando no estaban desplazando gente y no estaban matando a nuestra gente, a mí me dolía que cada vez los bosques eran menos y estaba las aves, los mamíferos, reptiles, peces en extinción. Pero ahora no solo ellos están en extinción, nosotros también, las comunidades también. Entre las consecuencias, cambiar la propiedad colectiva por la propiedad privada. Ahora el colono dice, cuando ya ocupe el territorio de una comunidad, ¿para qué van a tener síndigo? Que el síndigo es el responsable de administración de la tierra. Si la tierra es mía, yo decido qué hacer con ella. Quiten esa autoridad. De decisión en asamblea a decisión de un colono que ejecuta la autoridad impuesta. El arrendamiento que quedó planteado en la ley 445 es una puerta de entrada para el despojo permanente, porque no hay ninguna garantía que las condiciones de un arrendamiento se respeten. Por eso nosotros decimos no al arrendamiento, aunque es una herramienta legal, porque nos van a quitar la tierra aprovechándose de ahí.
Y las autoridades cínicas que llegan a las asambleas dicen, sí, vamos la tierra no se vende, vamos a echar preso a los vende tierra y que no sé qué, y por afuera no han llegado ni a Puerto Cabeza cuando están llamando a la autoridad impuesta. No pongas en mente lo que dices, voy a avanzar con lo que estás haciendo, no te va a pasar nada. Pérdida de medios de vida, pobreza extrema. Ahora sí hay pobreza en las comunidades. El, 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 el índice de desarrollo humano nunca se ha adaptado para medir la pobreza en las comunidades. Entonces, para el índice de desarrollo humano siempre hemos sido pobres, porque mide nivel de escolaridad, nivel de ingresos y nivel de, ¿cómo le llaman? La esperanza de vida. Pero para nosotros ahora hay pobreza. El despojo del territorio es la eliminación de la posibilidad de un proyecto propio. Consecuencias familiares, las consecuencias son múltiples, ¿no? Y hay un proceso de etnocidio en marcha. Esta es otra estrategia, la negación y la aniquilación. Hay un proceso de sustitución por una cultura distinta, hay una cooptación que lleva a la imposición de autoridades con una visión externa, hay una lucha entre legalidad y legitimidad. Legítimo lo que proponemos es la legalidad que crea el Estado, y hay un blanqueo de la imagen del Estado a nivel internacional para ganar respaldo político y financiero. Esta es otra de las grandes estrategias, la división, famoso divide y vencerá. Hay una división geográfica. La mosquitia era todo, la mosquitia hondureña y la mosquitia nicaragüense juntas. Ahí luego nos dividieron entre Honduras y Nicaragua, nos montaron los municipios, nos montaron los territorios, pero también hay una división política partidaria. Ahora nos peleamos por quién es yátama, quién es liberal, quién es, y no cuál es la agenda indígena. Hay una división administrativa en las regiones autónomas, tenemos 5 niveles de gobierno, ninguno te hace caso. Hay una división religiosa. Aparte que la división original, al eliminar nuestra espiritualidad ancestral, ahora es la división de esas estructuras. ¿Y por qué dividen a Yátama? A Yátama, digo, a la Iglesia Morada. Porque la Iglesia Morada fue una estructura fuerte para la organización de la contrarrevolución. Y el Frente Sandinista lo sabe bien eso. Hay una división cultural, lo que de afuera es mejor que lo nuestro, ¿no? Y también hay una polarización entre las comunidades que es muy violenta, entre los que apoyan a los colonos y los que no. Los que apoyan a los colonos son muy pocos, pero como tienen el respaldo del Estado, entonces están en contra, ¿no? Este es el mapa de la Mosquitia. La Mosquitia, si no se hubiera dado la incorporación forzosa, fuera sido un país independiente y fuera probablemente el país más grande de Centroamérica, probablemente comparado con Guatemala, ¿no? Pero ese proyecto lo han eliminado. Y en parte, el gran temor tanto de Honduras como Nicaragua es que tomemos la suficiente fuerza para exigir la nación mosquitia, la constitución de la nación mosquitia. En el fondo, todo ese proceso de colonización también obedece a eso. Esta es otra, la concepción dual entre lo superior y lo inferior. Lo que viene de afuera es civilizado, nosotros los indígenas somos salvajes, los incivilizados. Entre desarrollo y subdesarrollado, nosotros los pueblos indígenas subdesarrollados, lo que viene de afuera es desarrollo. Entre capaz y no competente, el que puede es el blanco, es el que estudió, y el que está en la comunidad no puede, ¿no? Y hay una forma muy moderna, que esto yo lo viví en carne propia y lo conocí muy bien, siendo parte de estos procesos de diálogo y interactuando con mucha gente de la clase política nicaragüense. Es que no aceptan que nos autorrepresentemos, quieren seguirnos representando. No acepten que gestionemos nuestros procesos nosotros mismos. Quieren gestionar recursos y procesos e invitarnos a sus talleres nada más, para que llenemos lista, pero no para que seamos actores, ¿no? La colonización desde el lenguaje. El nombre de la mosquitia hasta 1900. De ahí el departamento de Celaya, de 1900 a 1979, esto en Nicaragua. ¿Quién fue Celaya? El primer gran colono, el que hizo la incorporación forzosa. Costa Atlántica del 81 al 2014, con la Revolución Popular Sandinista. Del 2014 al presente, la constitución es Costa Caribe y no Mosquitia. Nosotros reivindicamos el nombre de la Mosquitia, no hablamos de Costa Caribe ni de Costa Atlántica. Cambio de los nombres
en nuestro idioma de referencia en el territorio. Por ejemplo, en mi territorio, un caño o un río muy importante, Dáspata, ahora los colonos le llaman el Guapotal. Otro lugar muy importante que quienes son excombatientes sabrán muy bien, Tres de Cama, ahora es Buenos Aires, porque hay tres familias colonas ahí. Y así, nombres personales, todos tenemos nombres católicos o con apellidos ingleses. Pero mi generación, la generación de Latinoamérica, estamos poniendo nombres misquitos a nuestros hijos. El gran tema que tenemos es cómo cambiamos los apellidos. El extractivismo que lleva a la expropiación, ya les he hablado un poco, no voy a entrar mucho en detalle. Y luego, estas son macroestrategias, la creación de los estados nacionales. Los estados nacionales son una herencia de la colonia. Es una continuación de esa violencia bajo otras formas. Por eso los estados nunca van a responder a nuestros derechos. El estado monopoliza la violencia y los recursos. Y es un mito el pacto social que nació en la Revolución Francesa con el contrato social de Rousseau o el Tratado de la Libertad de Stuart Miller, entre otros. Es un mito para los pueblos indígenas eso. Y nuestra oposición histórica ha tenido tres actores principales. Primero, la colonia. Hace 200 años, los estados nacionales. Más o menos del 80 para acá, el capitalismo. Y parece que hay un cuarto, que es el sistema económico fundamentado en la atención. La impunidad también, creo que he mencionado bastante de eso. Esta es otra cosa muy importante, la gradualidad con la que ocurren estos procesos. No ocurren de la noche a la mañana, van gradualmente avanzando. Entender esa gradualidad y hacerle frente es muy importante. Por ejemplo, el caso más emblemático es el Frente Sandinista. En las elecciones de 1996, el Frente Sandinista tenía 10 diputados en la Asamblea Nacional. Casi estaba extinto como partido. Hoy, miren, no solo controlan la Asamblea Nacional, controlan todo. Más de 1 millón de nicaragüenses nos han volado al exilio. La cooperación internacional es otra área donde funciona el colonialismo. La investigación epistemológica también, el concepto de desarrollo también, ¿no? Y quiero terminar con esto quizás el mejor sistema colonial es aquel que nos hace creer que seguimos resistiendo cuando en realidad somos funcionales al poder. Y quizás la mejor forma de resistir es la duda estratégica, orientada por la memoria que nos han heredado nuestros ancestros. Si escuchamos a nuestras abuelas y abuelos, no nos vamos a equivocar. De eso no tengo la menor duda. Muchas gracias. Tinky Tara. Gracias.